Buenas noches, mi nombre es Luis Felipe Thompson Montero, curso la carrera en Derecho. Mi matrícula es AL056493. Vivo en Tecámac, Estado de México. Este video es de la materia de Derecho Civil, Bienes y Sucesiones, Proyecto Integrador. Espero que sea de su agrado. ¿Qué es el derecho del registro público de la propiedad? Es la institución cuyo objetivo es dar certeza y seguridad jurídica a los actos relacionados con la propiedad inmueble, que por disposición de la ley deben producir efectos contra terceros y que su actividad es indispensable para fortalecer el régimen de derecho. ¿Cuáles son los principios que rigen la inscripción? Es uno de los llamados colectivamente principios hipotecarios, que son los criterios básicos de los que se rigen las reglas concretas que regulan el origen, vida y extinción de los derechos reales respecto a su inscripción. Este principio se realiza plenamente en los sistemas hipotecarios en que la inscripción del derecho real inmobiliario es constitutiva del mismo. Inscripción constitutiva, como sucede en el sistema alemán. En este, la creación o transmisión o modificación del derecho real se perfecciona con la inscripción registral. Explica con tus propias palabras el derecho sucesorio. Es un conjunto de normas jurídicas que regulan la transmisión de derechos, activos o pasivos, cuando una persona fallece. Estos derechos son transmitidos a sus herederos en caso de herencia o de sucesión universal, o de los bienes particulares en caso de legado. ¿Cuáles son las dos clases de sucesión que existen y en qué consisten cada una? Una sucesión es el proceso de transmisión de los bienes de una persona fallecida. Existen dos tipos de sucesiones. Sucesión intestamentaria es la regulada por la ley porque la persona que falleció no hizo un testamento. Y dos, sucesión testamentaria es la sucesión que reconoce los deseos de la persona fallecida porque lo describe en su testamento. Enuncia los elementos que conforman el derecho de sucesión. En la sucesión por causa de muerte es posible identificar al menos tres tipos de elementos: el formal, el personal y el real. El primero de ellos, el elemento formal, aparece integrado de un lado por el título sucesorio en cuya virtud se puede adquirir la condición de sucesor, que puede ser el testamento, el pacto sucesorio, en los ordenamientos en los que se admite que ocurre en la Ley 2/2006 del 14 de junio del Derecho Civil de Galicia, al contrario de los que ocurre como regla general en el Código Civil y en efecto de ambos, la declaración de herederos haben intestado de otro, por el acto en que consiste en la aceptación de la herencia. Por su parte, el elemento personal aparece referido a las personas del causante de un lado y de sus sucesorios de otro. Finalmente, el derecho real guarda relación con los bienes, derechos y obligaciones que, de acuerdo con el artículo 659 del Código Civil, integran una herencia. ¿Son válidos los testamentos realizados fuera de México? ¿Por qué? Es importante saber que los testamentos hechos en un país extranjero producirán efectos en la Ciudad de México cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país que se otorgaron. Asimismo, los secretarios de legislación, los cónsules, los viscónsules mexicanos podrán hacer las veces de notarios o de receptores de los testamentos de los nacionales en el extranjero, y en los casos en que las disposiciones testamentarias deban tener su ejecución en la Ciudad de México. ¿En qué consiste la sucesión testamentaria? Es la sucesión que reconoce los deseos de la persona fallecida porque los describe en su testamento. ¿En qué consiste la sucesión hereditaria? Se refiere a la transmisión de la herencia a quienes deban recibirla, es decir, es la sustitución en la titularidad de los bienes de una persona que muere y que tuvo en vida, incluyendo sus deudas. Eso es todo por el momento. Les agradezco su atención. Hasta luego.